Durante siglos, el antiguo Israel había vivido entre potencias más grandes, sobreviviendo gracias a alianzas, guerras, pactos y traiciones. Tras la ruptura del viejo reino unificado, en la tierra de Canaán surgieron dos estados hermanos y rivales, Judá al sur e Israel al norte. Y durante mucho tiempo fue precisamente Israel, con capital en Samaria, el reino más fuerte, más rico y más poblado de los dos. Su posición era estratégica. Controlaba colinas fértiles, rutas interiores y buena parte del corredor que conectaba a Egipto con Siria y Mesopotamia. Samaria, fundada por la dinastía de Omri, no era una aldea cualquiera. Era una capital fortificada, un centro político y una vitrina del poder del reino del norte. Durante algunas etapas, Israel pareció capaz de jugar el mismo juego que los grandes imperios. Pagar tributo cuando convenía, combatir cuando era necesario y cambiar de aliado en el momento exacto. Pero en el siglo VIII a.C., ese equilibrio empezó a romperse. Y desde el este avanzaba una potencia que no se conformaba con recibir regalos ni juramentos. Quería obediencia absoluta. Quería provincias. Quería carreteras seguras, tributos permanentes y fronteras sometidas. Esa potencia era Asiria. Asiria no era simplemente un reino guerrero más. En su fase neoasiria, entre los siglos 9 y 7 a.C., se convirtió en una maquinaria imperial de una eficacia extraordinaria. Sus reyes no solo hacían campañas militares, reorganizaban territorios enteros, trasladaban poblaciones, abrían rutas de suministro, imponían gobernadores y transformaban países vasallos en provincias integradas al sistema imperial. Sus ejércitos avanzaban con disciplina, ingeniería de asedio, caballería, carros y una política calculada del terror. Las relieves de sus palacios mostraban ciudades sitiadas, cautivos encadenados y reyes derrotados. No eran solo obras de arte, eran propaganda imperial. El mensaje era claro. Resistir no significaba solo perder una batalla, significaba arriesgarse a perder el trono, la élite, la tierra y hasta la propia identidad política. Para Asiria, el poder no consistía únicamente en vencer al enemigo. Consistía en hacer que nadie quisiera volver a rebelarse. Por eso, cuando el imperio miró hacia el levante, no vio únicamente pequeños reinos, vio un corredor crucial hacia el Mediterráneo, hacia el comercio, hacia Egipto y hacia las rutas que alimentaban su expansión. Israel estaba justo en medio de ese tablero. Suscríbete a mi canal. No te pierdas los nuevos e interesantes videos que grabo especialmente para ti. Seguimos. Tiglat-Pileser III fue decisivo en esta transformación. Bajo su reinado, Asiria dejó de actuar solo como una potencia que cobraba tributos esporádicos y pasó a comportarse como un imperio capaz de rediseñar regiones enteras. El objetivo no era simplemente humillar a los vecinos, sino fijar una arquitectura duradera de control. Rutas protegidas, vasallos previsibles, provincias productivas y una frontera occidental que no pudiera ser utilizada por rivales como Egipto. En ese esquema, el levante era demasiado importante para dejarlo en manos de reinos que cambiaban de alianza cada pocos años. Un estado como Israel podía ser útil mientras obedeciera, pero si dudaba, conspiraba o intentaba ganar autonomía, se convertía en una pieza inestable colocada justo sobre una de las arterias del imperio. Por eso, el conflicto entre Asiria e Israel no fue una simple guerra entre vecinos. Fue el choque entre una monarquía regional, todavía aferrada a su independencia, y una superpotencia que ya no aceptaba medias obediencias. En apariencia, el reino de Israel aún conservaba fuerza. Bajo Jeroboam II,
había vivido una etapa de expansión y prosperidad, pero ese brillo ocultaba grietas profundas. Tras su muerte, el reino entró en una espiral de inestabilidad dinástica. Los reyes se sucedían con rapidez, las conspiraciones se multiplicaban, los asesinatos palaciegos se convirtieron en parte del mecanismo de poder. Entre el 746 y el 721 a.C., Israel tuvo 6 reyes. El último, Oseas, había llegado al trono precisamente mediante una conspiración. A esa fragilidad política se sumaba otro problema. La estrategia internacional del reino se había vuelto desesperada. Para sobrevivir, sus gobernantes oscilaban entre someterse a Asiria y buscar apoyo en Egipto. Era una política arriesgada, porque cada maniobra enviaba a Nínive el mismo mensaje. Israel seguía siendo un vasallo poco fiable, y para un imperio como el asirio, un vasallo poco fiable en una región estratégica era mucho más peligroso que un enemigo lejano. No bastaba con que pagara tributo hoy, había que impedir que se rebelara mañana. Samaria, además, ofrecía una peligrosa ilusión de seguridad. Había sido construida como capital dinástica y contaba con defensas importantes. Su posición elevada y su tradición política podían llevar a pensar que el reino aún conservaba margen para resistir. Pero la fortaleza de una capital no sirve de mucho cuando el problema no es solo el ejército enemigo que llega a las murallas, sino la pérdida progresiva del territorio, de los aliados y de la autonomía diplomática. Antes de caer, Israel ya había sido cercado estratégicamente. Eso es lo que vuelve tan dramática la historia del Reino del Norte. No fue arrasado de manera instantánea por una invasión inesperada. Fue empujado, paso a paso, hacia una situación en la que cada salida empeoraba la siguiente. Si se sometía, perdía independencia. Si se rebelaba, arriesgaba la destrucción. Si miraba hacia Egipto, provocaba a Asiria. Si intentaba resistir solo, carecía de la fuerza necesaria. El reino seguía existiendo, pero su margen real de maniobra se estaba evaporando. El golpe decisivo empezó antes de la caída final de Samaria. En 738 a.C., Israel y Judá pagaron tributo a Asiria. Era una señal inequívoca de subordinación. Pero el imperio no se detuvo ahí. En 733 a 732 a.C., Tiglat-Pileser III devastó Galaad y Galilea. Arrebató a Israel sus regiones del norte y del este, y las convirtió en provincias asirias. Poco después, Damasco cayó, y el reino arameo desapareció como estado independiente. Israel no fue destruido de una sola vez, fue amputado por etapas. Primero perdió territorio, luego población, luego autonomía estratégica. Lo que quedó fue un reino reducido a su núcleo samaritano, más pequeño, más vulnerable y mucho más dependiente de la voluntad de Asiria. Aquello ya no era la potencia regional que había sido en tiempos de Omri o Jeroboam II. Era un estado encogido, atrapado entre el miedo y la ilusión de que todavía podía escapar. Pero en los imperios, a veces la condena empieza mucho antes del golpe final. Y para Israel, la sentencia ya estaba escrita. Oseas, el último rey de Israel, gobernó precisamente en ese margen estrecho entre la sumisión y la rebelión. Tiglat-Pileser III afirmaba haberlo colocado en el trono, y Oseas pagó tributo a Asiria. Pero cuando murió el gran monarca asirio en 727 a.C., pareció abrirse una oportunidad. Un cambio de rey en Nínive podía significar debilidad momentánea, desorden interno o la posibilidad de rehacer alianzas. Oseas apostó por esa salida. Dejó de pagar el tributo y buscó apoyo en Egipto. Era la jugada clásica de los pequeños
reinos levantinos. Equilibrar el peso del imperio, con promesas egipcias. El problema era que Egipto estaba lejos, y Asiria estaba cerca. Salmanasar V reaccionó con rapidez. Oseas fue capturado. Samaria fue cercada, y comenzó un largo asedio de 3 años. Durante ese tiempo, el reino de Israel dejó de ser un estado funcional y se convirtió en una ciudad sitiada, esperando su destino. El reloj de la historia corría, pero ya no a favor de Samaria. La caída de Samaria no fue solo una derrota militar, fue una operación de liquidación política. Según Británica, el asedio comenzó en 725 y la ciudad fue tomada en los primeros meses de 722 a.C. Shalmaneser V condujo el cerco, pero murió poco antes de la captura definitiva. Su sucesor, Sargón II, reclamó la conquista y la incorporó a su propia memoria real. En las fuentes asirias y en la historiografía posterior, la discusión sobre quién tomó exactamente la ciudad existe. Lo que no cambia es el resultado. Israel dejó de existir como reino independiente. A partir de ese momento, Samaria ya no fue la capital de un estado soberano. Se convirtió en una provincia asiria, el viejo reino del norte, que durante 2 siglos había formado parte central de la historia israelita. Quedó políticamente extinto. Esa es la razón por la que a menudo se dice que Asiria borró a Israel del mapa. No porque la tierra desapareciera físicamente, sino porque el Estado dejó de existir como sujeto político. Desde entonces, en el tablero imperial, Israel ya no era un reino, era Samerina, una unidad administrativa del imperio asirio. Y, sin embargo, la verdadera profundidad del golpe no estuvo solo en la conquista. Estuvo en lo que vino después. Sargón II afirmó en una de sus inscripciones que había deportado a 27.290 habitantes de Samaria, incorporado parte de ellos al aparato militar, y reorganizado el territorio bajo autoridad asiria. Otras fuentes describen además la introducción de poblaciones procedentes de otros lugares del imperio, en las ciudades de Samaria. Esto no era un detalle administrativo, era una tecnología de dominación. Asiria no se conformaba con destronar reyes, cortaba las raíces del poder local, desplazaba élites, fragmentaba comunidades, mezclaba poblaciones y reemplazaba la antigua estructura política por otra sometida directamente al imperio. De ese modo, la rebelión futura se hacía mucho más difícil. Sin una dinastía propia, sin una nobleza cohesionada, sin un ejército autónomo y con una parte de la población repartida por territorios lejanos, Israel dejaba de ser una amenaza organizada. Había sido conquistado, pero sobre todo había sido desarmado como identidad estatal. Aquí aparece la gran pregunta: ¿por qué Asiria actuó con tal dureza contra Israel? La respuesta más simple sería: porque se rebeló. Y, en parte, es verdad. Las fuentes asirias presentan la deportación como castigo por la resistencia, pero la razón completa es más amplia. Israel no era un territorio cualquiera. Estaba en una zona de paso esencial para la estrategia imperial. Desde el punto de vista de Nínive, un reino rebelde en Palestina podía abrir la puerta a la intervención egipcia, interrumpir las comunicaciones y contagiar la insubordinación a otros vasallos. Por eso, para Asiria, la rebelión de Oseas no era un incidente local, era una amenaza sistémica. El imperio había construido su poder precisamente sobre la capacidad de convertir regiones inestables en corredores obedientes, y eso exigía un principio brutal. Quien se sublevaba y reincidía podía perder algo más que el tributo o el trono. Podía perder el país. En el Levante,
la deportación fue una herramienta selectiva de intimidación y supresión. No se aplicaba siempre del mismo modo, pero cuando se aplicaba, buscaba enviar un mensaje a todos los demás. Samaria debía caer no solo para castigar a Israel, sino para disciplinar a toda la región. Los estudios modernos insisten en un punto importante. La deportación asiria no fue simplemente una cacería caótica de mano de obra, ni una destrucción indiscriminada de poblaciones enteras. Fue una política calculada. Las fuentes académicas citadas por Azor subrayan que, en el Levante, la deportación servía sobre todo para intimidar, quebrar la resistencia y hacer que los territorios castigados no volvieran a rebelarse. Muchas veces afectaba especialmente a sectores concretos, élites, especialistas, guerreros, grupos útiles para la administración o peligrosos para la estabilidad. Eso explica por qué la frase «Asiria borró a Israel del mapa» debe entenderse con precisión. No significa que todos los habitantes fueran exterminados o expulsados de una vez. Significa que el entramado político que hacía posible la existencia del reino fue destruido deliberadamente. Parte de la población permaneció, parte fue deportada, y al mismo tiempo llegaron grupos reasentados desde otras zonas del imperio. El resultado no fue un vacío, sino una transformación radical. La vieja Israel, monárquica, desapareció, y en su lugar surgió un territorio reordenado para servir a Asiria. Y ese reordenamiento tenía también una dimensión psicológica. Cuando las élites eran apartadas, cuando los guerreros útiles eran absorbidos por el aparato militar asirio, y cuando distintas poblaciones eran mezcladas bajo un nuevo gobernador, el mensaje era devastador. La historia anterior había terminado. La monarquía caída ya no podía prometer regreso, continuidad ni restauración inmediata. La gente que quedaba en la tierra debía aprender a vivir dentro de un nuevo marco político, fiscal y cultural, impuesto desde fuera. Para los demás reinos del Levante, la lección era igual de clara. Samaria demostraba lo que ocurría cuando una capital, situada en una región estratégica, desafiaba a un imperio que ya había convertido la guerra en administración. La toma de una ciudad era solo el comienzo. Lo decisivo venía después: la absorción del territorio, la redistribución de la población y la fabricación de un nuevo orden provincial. En ese sentido, la caída de Israel fue tanto una advertencia como una conquista. Para comprender la magnitud de ese cambio, hay que mirar más allá del campo de batalla. Cuando un imperio convertía un reino en provincia, cambiaba también la economía y la vida cotidiana. Gobernadores asirios controlaban la recaudación, los caminos, el trabajo y la seguridad. Algunas zonas podían quedar arruinadas, otras, en cambio, eran reactivadas si resultaban útiles para el sistema imperial. La propia investigación arqueológica sobre la antigua Samaria y otros enclaves de la región sugiere que el territorio no quedó simplemente muerto, sino reorganizado, conforme a las necesidades de Asiria. Eso también formaba parte del borrado, porque borrar un reino del mapa no significa convertirlo necesariamente en un desierto. A veces significa lo contrario: mantener la tierra viva, pero quitarle su nombre político, sus élites, su memoria de soberanía y su capacidad de decidir por sí misma. Asiria podía aprovechar las cosechas, los artesanos y las rutas de Samaria sin permitir que Samaria siguiera siendo Israel. Y en términos imperiales, ese era el triunfo perfecto. No solo conquistar una tierra, sino convertirla en una pieza útil del propio mecanismo de poder. La caída del Reino del Norte también tuvo una dimensión simbólica inmensa. Para la tradición bíblica posterior,
Israel no solo había sido vencido por un ejército más fuerte, había sido juzgado por su inestabilidad, sus alianzas fallidas, sus conflictos internos y su incapacidad para mantenerse fiel a su Dios. Profetas como Oseas, Amós, Isaías y Miqueas interpretaron el avance asirio como una catástrofe histórica y espiritual. En ese sentido, la desaparición política del reino se convirtió también en una herida teológica y cultural. Pero incluso si dejamos a un lado la lectura religiosa, el hecho histórico sigue siendo impresionante. Entre el 738 y el 722 a.C., el mapa del Levante cambió con una velocidad vertiginosa. Israel pasó de pagar tributo a perder regiones enteras, de sostener una monarquía propia a convertirse en un estado reducido, y de ahí, tras la rebelión de Oseas, a desaparecer como reino. En menos de una generación, una potencia regional fue reducida primero, sitiada después, y finalmente absorbida por una de las máquinas imperiales más poderosas del mundo antiguo. Y entonces quedó la memoria de las llamadas 10 tribus perdidas. Esa expresión resume, de forma dramática, la impresión de que el norte de Israel había sido dispersado hasta desaparecer. La realidad histórica es más matizada. Sabemos que hubo deportaciones y reasentamientos, pero también que no toda la población fue eliminada del territorio. Algunos grupos permanecieron en la antigua Samaria. Otros fueron trasladados e integrados gradualmente en regiones del imperio. Con el tiempo, esa dispersión debilitó la continuidad de una identidad política común. Por eso el efecto de la conquista asiria fue diferente del exilio babilónico de Judá, un siglo y medio más tarde. En el caso de Babilonia, muchos exiliados de Judá mantuvieron estructuras comunitarias más reconocibles. En el caso asirio, la dispersión tendía a fragmentar y asimilar con mayor fuerza. Los deportados israelitas fueron distribuidos en distintos lugares, mientras nuevos pobladores llegaban a Samaria. El resultado fue que el reino del norte no volvió a reconstruirse. Su memoria sobrevivió, su población no desapareció por completo, pero su continuidad estatal y buena parte de su continuidad identitaria quedaron quebradas. Por eso, el recuerdo del reino del norte quedó suspendido entre la historia y el mito. No se trató de un borrado total de personas, sino de un borrado eficaz de la estructura que las mantenía unidas bajo un mismo nombre político. Ese matiz es esencial. Asiria no necesitaba vaciar totalmente el país para lograr su objetivo. Le bastaba con desarticular la red que hacía posible que Israel actuara de nuevo como Estado. Su corte, su nobleza, su liderazgo militar, su administración y su capacidad de transmitir continuidad dinástica. Con el paso del tiempo, esa fractura produjo uno de los efectos más profundos de toda la conquista. El Reino del Norte dejó de ser un proyecto recuperable en términos políticos. Podía ser llorado, recordado, reinterpretado por profetas y escritores, pero ya no podía reconstituirse con facilidad. Había quedado atrapado en la memoria de la catástrofe. Y cuando un estado sobrevive, sobre todo como advertencia, ya ha sido borrado del mapa incluso antes de desaparecer del recuerdo. Judá, al sur, observó aquella tragedia de cerca y aprendió la lección. Según Británica, mientras Samaria era convertida en provincia, Judá permaneció independiente pagando tributo. Es una diferencia crucial. En la lógica asiria, no todos los estados debían ser destruidos inmediatamente. Algunos podían sobrevivir como vasallos útiles, siempre que obedecieran. Israel cruzó la línea roja de la rebelión reiterada en un punto geográfico demasiado sensible. Judá, al menos por un tiempo,
no lo hizo. Eso ayuda a responder la pregunta de fondo. Asiria no borró a Israel del mapa por odio étnico, ni por un capricho aislado de crueldad. Lo hizo porque el Reino del Norte dejó de ser útil como aliado y se volvió demasiado peligroso como vasallo. Su posición estratégica, su política vacilante entre Asiria y Egipto, sus rebeliones y su debilidad interna convencieron al imperio de que la solución más segura no era corregirlo, sino absorberlo. En términos asirios, convertir Israel en provincia era más rentable que tolerar otra sublevación. Así, la desaparición de Israel fue al mismo tiempo una conquista militar, un castigo político y una operación de ingeniería imperial. Primero llegaron los tributos, después la amputación territorial, luego la rebelión de Oseas, más tarde el asedio de Samaria y finalmente la deportación, el reasentamiento y la provincialización. Cada etapa preparó la siguiente. Nada fue improvisado, y cuando el proceso concluyó, el viejo reino del norte ya no existía. Lo que Asiria borró del mapa no fue solo una frontera, fue una corona, una corte, una cadena de mando, una aristocracia, una capacidad de rebelarse, una continuidad histórica visible. La tierra siguió allí. Las ciudades siguieron allí. Parte de la gente siguió allí. Pero el reino, como actor político, había muerto. Esa fue la victoria imperial total que Asiria buscaba. No solo derrotar a Israel, sino impedir que volviera a levantarse como reino. Por eso, cuando preguntamos ¿por qué Asiria borró a Israel del mapa?, la respuesta final es esta: porque podía hacerlo, porque lo necesitaba para asegurar su imperio, y porque convirtió la rebelión de un pequeño reino en una lección para todo el Levante. Israel cayó por sus divisiones, por su mala apuesta geopolítica, y por hallarse en el camino de una superpotencia que no toleraba la desobediencia. Asiria no solo conquistó Samaria, rediseñó la región, y en ese rediseño, Israel dejó de ser un país para convertirse en recuerdo.